Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, bienvenidos a esta 11ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, Festifreak. Estamos muy contentos de presentar esta película porque es un estreno mundial, es decir, que es la primera vez que se proyecta en el mundo, va a ser acá en el festival, gracias a ellos. Y bueno, él vino especialmente de Finlandia y es el guionista de esta película. Y bueno, va a estar luego a finalizar la película para poder conversar con ustedes por alguna duda, no sé, pregunta que tengan, no sé. Yes, so I don't believe in really long talks before the movie because it brings a lot of expectations, so I'd rather talk after the movie. Bueno, dice que no cree en las charlas pre-película porque genera mucha expectativa, así que los espera al final por si tienen preguntas o quieren charlar con él sobre la peli. Va a estar acá. And Antonio, the director of the movie, he couldn't come today. And this is our second movie together. And Antonio has a way of always changing the version until the last minute. So I don't know, maybe there's some surprises for me. Bueno, dice que Antonio, que es el director, no puede estar acá. Y bueno, tiene la tendencia a cambiar las cosas en el último minuto, así que no sabe lo que puede llegar a pasar al final de la película. Disfruta de la película. Bueno, Sí, una pregunta acá. ¿Por qué la atención sobre quizás los procesos que se dan en Latinoamérica, en particular el hecho de Uruguay, digo, y no haberse también focalizado en otro? ¿Por qué la atención a eso y no quizás a otra cosa como puede ser cambios que se están dando en Europa, como, no sé, digo, como Podemos, como Syriza, digo, como otros procesos también políticos interesantes a analizar en Europa y por qué, digo, en Latinoamérica? Acá sí. Bueno, hasta ahí tengo otra igual. Yeah, I think I understood. Well, until that time, for me, the politics in Finland was so boring and grey. hasta ese momento él no creía en la política ni le interesaba y la política en Finlandia era muy aburrida. And then for Antonio, the Italian politics is all about corruption Y para Antonio la política en Italia es todo corrupción. and then yes, we found out about Mujica and then got really interested in what kind of person he is and how can that kind of president be in power. Bueno, después se enteraron de Mujica, se interesaron mucho en él y en su perfil y ahí es donde decidieron que iban a poner el foco del documental en eso. And right now I'm so interested of Finnish politics right now after this movie. Y que después de filmar este documental se empezó a interesar él en política que antes cuando estaba en Finlandia no le pasaba. Después de ver todo lo que pasaba en Uruguay y lo que pasa en el documental está interesado. Una por ahí más técnica también respecto a la narración. Obviamente es buscado, pero si no aparece una idea de sobresaturación de eso, de ya lo narrado. Si quizás es buscada esa idea de sobresaturar con narración, digo, porque podría haber sido más... Too much narrative. Yes, I think he's also obsessed with. Bueno, Antonio también está obsesionado con la narrativa. He's he has studied in university social studies and he's really into theories and how we work is Antonio provides so much material and then I try to cut it down. Antonio estudió humanidades, así que está muy interesado en todas esas cuestiones y bueno, tiende a obsesionarse con todo, así que Einari es el que le dice que hay que cortar y que poner. But he has the final word, so Pero what él can I tiene do? la versión final. ¿Qué puedo hacer? Un cachitito, la última, porque si no monopolizo la palabra. Digo, ¿por qué hacerlo de esta manera? Suena, por lo que cuenta él y también por parte del video, como más una cuestión del deseo de esto, de viajar y una búsqueda de algo no tan definido, que eso queda expresado en la película, pero ¿por qué no haber hecho quizás un retrato político de Latinoamérica de otra manera, quizás con los cambios, digo, se podría haber hecho de muchas formas, pero quizás centralizándose en los procesos más importantes de los países, digo, acá en Argentina también ha habido cosas muy importantes, digo, en Venezuela
Venezuela, digo, en otros lugares. No. Why to focus in this certain thing, for example, Uruguay, and not to focus in other processes in Latin America or New? Because once again, I think it's so huge topic that it would be series of many documentaries, but now we concentrate on Bueno, this. dice que el tópico de los procesos políticos es tan grande que haría miles de documentales y ellos quisieron centrarse solo en lo que se mostró. Esa decisión que tuvo de mostrar cuando Galeano hace esa referencia que los movimientos aquí en Latinoamérica, la falla que tienen es no fijarse en los daños que producen a la naturaleza, me parece un hallazgo eso, porque es una gran contradicción para mí, relatos por ahí de izquierda cuando tienen políticas extractivistas, mismo aquí en Argentina es muy contundente eso, Venezuela, bueno, son muchos casos, por eso, ¿por qué justamente ese fragmento de Galeano? Why put that extract from Eduardo Galeano? That Well, it describes how desperate we were to try to get at least somebody to talk about politics. Bueno, dice que demuestra cuán desesperados estaban ellos por encontrar a alguien que les hablara de política. Que Galeano viene a suplir ese espacio. Una pregunta. ¿Hasta qué punto el viaje es real? Yes. How much real and how much It's fiction? hard to say in percentages, but before we went there, we had the idea of cactus and Mujica. But what really happened was that when we were there, we found out that the cactus was so far in Bolivia that we couldn't find it, and then also we couldn't get to Mujica. Dice que es mitad y mitad, que fueron con la idea del cactus y de Mujica, pero que en el viaje se encontraron con muchas otras cosas y que el cactus en Bolivia estaba muy lejos. Entonces, Así que se yo me fue refería libre. también el hecho de cómo de revelador era cada viaje que hacíais. Si cada conclusión que sacabais del viaje era real o era... If the conclusions you made in the trip are real or... Yes, it becomes along the way, basically. We were riding there, and then we already had a date with Mujica, but he was in Cuba with Cristina when we Sí. were supposed to meet. Dice que son reales, que las fueron construyendo sobre la marcha de la filmación y que cuando estaban a punto de llegar a Mujica, Mujica le surgió un evento presidencial en Cuba con Cristina, así que no pudieron concretarlo. Por acá alguien quería. Yo, ¿qué paralelismos entre el símbolo del cactus y la búsqueda de Mujica, ambas búsquedas de paralelismos? The parallelism between searching for Mujica and searching for the cactus. If there is a metaphor. Yes, I don't want to ruin anyone's interpretation, but it's. I was looking for my promised land, and Antonio was looking for his promised land. Dice que no quiere arruinar sus interpretaciones del documental, pero que él estaba buscando su tierra prometida y que Antonio estaba buscando su tierra prometida. Bueno, ¿alguien más? No, en relación al guión, ¿cómo fueron trabajando? ¿Fueron trabajando a medida que hacían los viajes o ya tenían un guión armado, prearmado de antemano? The script, if you were writing it during the journey, or if you had some. Also on the journey, but in this documentary we had so much material, and so we had to write the whole thing after Sí. we came back. Que escribieron en el viaje, pero que fueron juntando tanto material que tuvieron que reescribir muchas cosas y ir haciendo en el camino lo que podían. In our first documentary, it was completely the opposite, that we had already the script, and then we just need to Claro. find the images. Ella tiene un documental con Antonio previo a este y dice que ese caso fue totalmente opuesto, que ya tenían escrito todo y que siguieron esa línea. And I prefer the first one. Y que prefiere el primero. Allá, Quería
saber el nombre del primer documental este que hablaban y si podíamos encontrarlo en algún lado. Yeah, I don't know if it's online, but it's Permanent Together. Dice que no sabe si está online, pero que se llama Permanent Together, que sería permanentemente juntos. I think we will actually put it in YouTube. Que piensa que lo va a poner en YouTube. It's about how internet and Skype and digital revolution has changed our way of being. Being together. Yeah. Dice que es sobre cómo la era digital cambió la forma de percibirnos juntos. And the same three persons again. We are also in the movie. Y también viajan y están en la película ellos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Recuerden que hasta el domingo continúa el festival, así que los esperamos aquí en el cine. Gracias. Muchas gracias.